Buenas tardes, bendiciones de parte del Señor. En esta hora quiero compartir una palabra aquí en Judas, capítulo 4, versículo. San Judas, epístola universal, dice, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, dice, epístola de San Judas. Vamos a compartir una palabra preciosa de parte de Dios. Dice: condenación de los falsos maestros, dice la palabra de Dios en esta hora. Dice: más quiero recordarnos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor ha venido salvando al pueblo, sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su benignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado bajo el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la condenación de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por el viento, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc segundo después de Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras con que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho. Mire qué palabra, ¿no es cierto?, fiel y verdadera, ¿no es cierto? En este tiempo debemos tener mucho cuidado acerca de los que enseñan, ¿no es cierto?, de los maestros, de los profetas, de los pastores, de todo, ¿no es cierto? Tenemos que tener la seguridad, ¿no es cierto? Su palabra dice claramente que el apóstol Pablo dice: si alguien te predica un evangelio diferente, si alguien te enseña algo diferente y no está, ¿no es cierto?, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, conforme a la base, a la escritura, ¿no es cierto?, si su base no es la palabra de Dios, si su base no son la enseñanza, si no está confirmado y enseñado a través de la palabra de Dios, dice: sea anatema, sea maldito, ¿no es cierto?, todos aquellos que enseñan, ¿no es cierto?, impíamente, ¿no es cierto?, para sacar provecho de la situación, aprovecharse del prójimo, ¿no es cierto?, y sacarle beneficios a su conveniencia, ¿no es cierto?, destruyendo así la familia, destruyendo así el hogar, llevando cautivos, ¿no es cierto?, a personas que, ¿no es cierto?, realmente son mentes, ¿no es cierto?, a veces débiles, la agarran, ¿no es cierto?, en momentos difíciles, y ahí aprovechan la ocasión para sacar el provecho para sus propias vidas. Debemos tener cuidado. Su palabra dice que no debemos ser engañados, ¿no es cierto? Van a haber muchos, el Señor Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o sea, y a muchos engañarán. Por eso debemos tener cuidado, ¿no es cierto? Y todo lo que nos enseña, ¿no es cierto?, sea de palabras, sea de letra, ¿no es cierto?, sea de video, sea de texto, tiene que ir acompañado no solamente acompañado por la palabra, sino certificado a través de la palabra, que esa enseñanza que yo estoy dando tiene una base
¿no es cierto?, escritural, ¿no es cierto? No es algo que estamos enseñando al aire, no es algo que se enseña por enseñar, ¿no es cierto? Lo que enseñemos o lo que por misericordia Dios nos llega a dar, ¿no es cierto?, que siempre esté, ¿no es cierto?, fundamentado en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si no tenemos aquí el claro ejemplo, ¿no es cierto?, de todos aquellos que abandonaron su propia fe, abandonaron, ¿no es cierto?, los ángeles, por ejemplo, estos que abandonaron su dignidad, ¿no es cierto?, dejando su morada, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, haciendo algo realmente malo, y Dios los condenó, ¿no es cierto?, a oscuridad eterna, hasta esperar el juicio del gran día, ¿no es cierto? Y las ciudades vecinas, ¿no es cierto?, tanto como Sodoma y Gomorra, fueron puestos como ejemplo, ¿no es cierto?, para aquellos que quieren vivir impíamente. Bueno, ese es el fruto de vivir impíamente, ese es ¿no es cierto?, el regalo, ¿no es cierto?, de vivir impíamente, ¿no es cierto?, de portarse mal, ¿no es cierto?, de pecar, ¿no es cierto?, y de hacer lo malo, ¿no es cierto?, sin pensar, para siempre, que hay un Dios que todo lo ve, que hay un Dios que todo lo escucha, que todo lo sabe, ¿no es cierto? Por eso debemos tener cuidado, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado no solamente con lo que vemos, sino con lo que oímos, quién nos enseña y cómo nos enseña y a quién nos enseña, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado, ¿no es cierto?, realmente, porque Dios nos manda a que tengamos que tener cuidado siempre, en todo tiempo, porque dice que en los últimos tiempos vendrán burladores enseñando sus propias enseñanzas, ¿no es cierto?, sacando provecho, ¿no es cierto?, de las vidas, ¿no es cierto?, en el nombre poderoso del Señor, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado, ¿no es cierto?, y no guiarnos, ¿no es cierto?, y seguir a la persona ciegamente. No debemos, ¿no es cierto?, orar a Dios, clamar a Dios, pedir la dirección de Dios, orar, abrir la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que la palabra nos enseñe y nos guíe, que ella sea nuestra enseñanza, que ella sea lámpara a nuestros pies, que nos ilumine siempre, ¿no es cierto?, el camino por el cual debemos andar. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que muchas bendiciones, comparte este video y no se olvide seguirnos en esta plataforma, ¿no es cierto?, de aquí de TikTok también, ¿no es cierto?, y de YouTube, ¿no es cierto?, que estamos también ahí. Así que muchas bendiciones y no se olvide suscribirse, suscríbase y comparte el video. Muchas bendiciones.